Dice entonces el cuento. El cuento es una narración de una historia imaginaria, puede estar basada o no en hechos reales. También podemos conocer, desde nuestra infancia, hemos visto, hemos escuchado cuentos de fantasía. Incluso en la televisión hemos visto cómo esos cuentos de fantasía se han trasladado a las imágenes de la televisión y el cine, ¿no? Esos cuentos de fantasía. También puede manifestarse de manera escrita u oral el cuento, ¿no? La palabra cuento proviene del latín computus, que significa contar, o en otras palabras también narrar. Podemos encontrar en nuestra familia, en nuestro alrededor, que algunas personas nos han contado cuentos cuando éramos niños o niñas. Nos han contado cuentos que quizás teníamos la costumbre de contar escuchar los cuentos antes de dormirnos o cuando estábamos viendo alguna película. Hay varias formas, ¿no?, de manifestar estos cuentos. De forma oral y también de forma escrita. Especialmente en lo que es el colegio, hemos podido conocer los cuentos de manera escrita. ¿Cuáles son estas características que tiene el cuento? Las principales características del cuento son que está narrado en primera, segunda o tercera persona. Les había mencionado que la narración puede estar escrito en primera persona. La primera persona es el yo. Es decir, yo como personaje quizás de la historia puedo contar lo que me está pasando, lo que me sucedió, contar una historia, ¿no? Entonces, eso me indica que está narrado en primera persona. Y la primera persona es el yo. En segunda persona, el tú. También se puede ver en algunas narraciones, en algunos cuentos, que la narración, el relato, se manifiesta a través de otra persona, el tú, ¿no? Pero no es muy común. Primero siempre está la primera persona o también la tercera persona, que son los más comunes. Otra característica, que es una narración breve, con una trama simple y pocos personajes. Otra característica es que causa emociones de manera rápida en el lector u oyente. ¿Por qué? Porque dentro de la trama, de la historia, le sucede algo a los personajes y ese algo hace que cause emociones al lector o al oyente, ¿ya? Entonces, puede ser emociones de alegría, de tristeza, puede ser emociones de duda quizás en ese momento, de suspenso. Esas emociones lo vemos, lo sentimos cuando estamos escuchando o cuando estamos leyendo el relato. También otra característica, puede abarcar una infinidad de temáticas o subgéneros. Los géneros fantásticos, cuentos de fantasía, cuentos infantiles, en donde siempre vamos a encontrar una enseñanza, valores y principios. Cuentos policiales, realistas, cómicos, de terror, cuentos de hadas, cuentos de misterio y muchos otros subgéneros y temáticas, ¿ya? Que cada uno de ustedes en la parte de producción, cuando terminemos el tema, nos toca escribir un tipo de cuento, ¿no? Entonces tendríamos que escoger de esto. Quizás a nosotros no somos muy fantasiosos, algunos de ustedes es fantasioso y puede escribir un cuento de fantasía. Sería algo novedoso, ¿no?, para la persona que está escribiendo y el que lo va a leer. Podemos escoger cuentos policiales. Como sabemos, hay tramas, hay relatos que tal vez hemos visto en las películas, podemos adaptar a lo que nosotros querramos contar o inventar. Entonces, abarca una infinidad de temáticas el cuento. Y está escrito, otra de las características es que está escrito en prosa. ¿Cuál es la estructura del cuento? Es la básica, ¿no? Tiene una introducción, tiene un desarrollo o nudo y un desenlace final.
La introducción, esta parte de acá, nos dice que describe el escenario y una pequeña presentación de los personajes. En esta introducción o inicio nos presenta en dónde va a ocurrir la historia y quiénes van a ser los personajes que van a estar presentes en esa historia. Puede haber personajes principales y personajes secundarios. Además, también en el inicio, el tipo de narrador se evidencia, narrador en primera persona, segunda persona o tercera persona. La forma en que será contada la historia, si respeta la línea de tiempo y se acude de manera temporal o si está escrito de manera cronológica. ¿Ya? Un hecho tras un hecho, no hay saltos de tiempo. Entonces nos va indicando en la introducción cómo se va a relatar la historia. El lugar y los personajes. En el desarrollo y nudo, detalla la trama de la historia, es decir, la propia historia que se va desarrollando. Pero en esta parte que es el nudo, se va formando una problemática, una trama, a través del desarrollo de conflictos y las secuencias de acciones de los personajes. Es decir, esos personajes van creando un problema, se va creando un conflicto para que lo haga más interesante y ameno al cuento. Esa es la parte del desarrollo o nudo. Luego viene el desenlace final. En este desenlace final relata la resolución de los conflictos que se habían creado en el nudo y las acciones presentadas en el relato. Puede plantear un final trágico o uno feliz, entre otras posibilidades. Como dice su nombre, ¿no? El desenlace o el final. Entonces se van resolviendo poco a poco los conflictos y problemas de los personajes y empieza a finalizar con un final trágico o un final feliz, y puede ser también un final inesperado, un final que nos deje en suspenso y muchas posibilidades más. ¿Ya? Ese es un cuento. Las partes o la estructura de un cuento. Introducción o inicio, desarrollo o nudo y desenlace o final. ¿Hasta aquí me comprendieron? Sí, profe. Sí. Ya. Elementos del cuento, nos muestra este esquema. ¿Cuáles son los elementos del cuento que nos muestra en este esquema? A ver, un momentito. Ya, estoy acomodando para que lo vean un poquito mejor. Los personajes, los elementos del cuento son los personajes, el narrador, el tiempo, la atmósfera, las acciones. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Desglosar y explicar cada uno de ellos. Los personajes, como les decía hace un momento, estos personajes pueden ser personajes principales y personajes secundarios. Son las personas que realizan las acciones de la historia. Están representados por personas, que puede ser que el autor del cuento nos muestre los personajes en personas, puede ser los personajes animales, como en las fábulas los personajes siempre son animales, ¿no? También puede ser el cuento, en algún cuento los personajes son objetos, entre otros tipos de personajes más fantásticos podría ser seres intergalácticos, seres de inframundo. Son varios tipos de personajes que nosotros podemos encontrar en los cuentos. Estos personajes se caracterizan en personajes principales, secundarios y terciarios. Entonces, cada uno de estos que son principales, obviamente los principales pueden ser uno o dos,
y van a ser los personajes que más se mueven en toda la historia, en todo el relato. Los secundarios son los que ayudan quizás a que pueda desarrollarse la historia junto con los principales, y los terciarios que son aquellos que aparecen de vez en cuando en la historia. Ahora, el narrador. El narrador es muy importante. En alguna ocasión les había dicho que el narrador no siempre va a ser el autor. El autor del cuento puede poner un narrador extra, ¿ya? El narrador es quien da a conocer la historia y todos sus detalles. Puede contar la historia de diferentes maneras. Estos, como les decía, puede ser en primera persona, segunda persona y tercera persona. Uno de los tres tiene que ser el narrador, no pueden ser los tres, ¿ya? Entonces, si es una primera persona, yo voy a, supongamos que yo soy el autor y a la vez soy el narrador, estoy haciendo de narrador, entonces yo me pongo, ¿no es cierto? Primera persona. Yo, Marcela Vázquez, en el día, el día de, el día 4 de octubre, por ejemplo, no estoy haciendo un cuento, estoy iniciando el día 4 de octubre, tuve la oportunidad de poder conversar con mis hermanas. ¿Por qué? Porque casi toda la tarde no hubo redes sociales y empecé a conversar con mis hermanas y tuve una plática muy amena en la que pudimos contarnos anécdotas que nos pasaron de niñas. Y entonces mi hermana contó que una vez y bla, 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 ¿no? Entonces estoy contando yo, soy el narrador como primera persona. La segunda persona es el tú y la tercera persona el ella, ¿ya? Esa es la diferencia entre estos tres tipos de narrador, en primera persona, segunda persona y tercera persona. Luego tenemos otro elemento del cuento que es el tiempo. Es la duración de la historia, que puede ser de horas, días o años. Es decir, la historia quizás puede durar unas cuantas horas, en el ejemplo que les he dado de lo que supuestamente pasó el día 4 de octubre. Duró unas horas mi cuento, ¿no? Porque esa historia solamente duró una tarde y parte de la noche, unas cuantas horas. En algunas otras historias puede durar días o años la historia, el relato, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de cuento es, cómo el autor quiere que sucedan los hechos. Otro elemento es la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? A ver, nosotros la atmósfera conocemos como algo que está, a ver, díganme uno de ustedes, ¿qué entienden por atmósfera? Ustedes que son estudiantes. Es una capa para que no salga el aire. ¿Una capa de dónde? Más o menos, ¿no? Capa de ozono, profe. No, la capa de ozono es una cosa, la atmósfera es otra. Pero está relacionado, más o menos tiene una idea, ¿no? Algo que nosotros tenemos. Profe, creo que está relacionado con el clima, profe. Ya, puede ser. A ver, veamos qué dice en el elemento del cuento. La atmósfera es el clima que adquiere la historia, que puede ser de un clima de tensión, un clima de placer, un clima de terror, un clima de familiaridad, entre otros más, ¿no? El clima, es decir, cómo la historia se va desarrollando en un ambiente o clima también lo podemos decir, un ambiente de tensión o quizás de suspenso. Ustedes tal vez han visto alguna vez una historia en la televisión, alguna serie o algo, están viendo la serie y el hecho que los personajes están actuando crea una atmósfera en nosotros en que nosotros queremos en ese momento estar, bueno, estamos en suspenso y
queremos ver qué va a suceder en minutos más o en segundos, qué va a suceder. Entonces nuestra atmósfera, la atmósfera que se va creando es de tensión, de suspenso, como también puede haber de placer, de temor, de familiaridad. En el caso de familiaridad o de amistad, cuando estamos viendo o estamos escuchando una historia, queremos escuchar, nos sentimos como más felices o más complacidos con la historia que nos están contando, ¿no ve? Esa es la atmósfera que se va creando. Dependiendo, les digo, dependiendo de la historia que se va contando. Ahora, las acciones. Las acciones son los acontecimientos que llevan a cabo todos los personajes. Hay personajes principales, como les decía, también personajes secundarios y terciarios. Las acciones son esos acontecimientos que estos personajes van a realizar para que se vaya creando la historia, ¿ya? Como son los personajes principales, entonces tendrán mayor participación en la historia. Y sus acontecimientos entonces nos van a hacer notar si estos personajes principales tienen alguna forma de demostrarse en sus características psicológicas, características físicas. Las acciones también nos indican cómo son estos personajes, ¿ya? También en sus relatos, sus diálogos, nos muestran cómo son estos personajes, a la par que sus acciones también nos van a mostrar. Entonces, estos son los elementos del cuento, jóvenes señoritas. Van a tomar en cuenta los personajes, el narrador, tiempo, atmósfera, acciones. Cada uno de estos elementos es importante porque el conjunto de ellos hace que se haga una historia que a nosotros nos va a ir impactando de cierta manera, ¿no? ¿Hasta aquí se me pudo entender? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Muy A bien. mi opinión, sí, profe, se entendió muy bien. Muy bien, jóvenes señoritas. Aquí ahora vamos a ver, vamos a ingresar a lo que es el cuento boliviano. ¿Qué características tendrá el cuento boliviano? ¿Cuándo se habrá iniciado el primer cuento boliviano? ¿Desde cuándo lo conocemos? A ver, la imagen nos dice el sapo que quería ser estrella. Esto creo que lo hemos visto. Ah, no, no lo hemos visto en el primer trimestre. Bueno, los cuentos bolivianos dice que son narraciones que se están perdiendo con el tiempo. Sin embargo, recordarlos nos ayuda a conocer más sobre nuestra cultura. Recordarles también que estos cuentos bolivianos han sido creados por autores bolivianos en ciertas décadas, quizás décadas 90, 80, décadas del 2000, en donde se han ido viendo más estos cuentos, ¿no? Vamos a ver cuáles eran. El objetivo de los relatos es integrar a los bolivianos con sus historias, dar un porqué a tantas cosas que conocemos hoy como costumbres. Entonces, estos cuentos bolivianos nos hacían recordar, nos hacían unir de alguna manera a los bolivianos, porque conocíamos las costumbres de otras regiones y las valorábamos, ¿no? Esas costumbres que tenían otras regiones. Por ejemplo, cuentos cruceños, quizás lo podían conocer los estudiantes de la zona andina, y nosotros a la vez también los de acá de Santa Cruz conocíamos algunas costumbres a través de los cuentos que nos llegaban del interior de Bolivia. No es posible precisar cuándo se inició el cuento boliviano, dice, pero podemos señalar que hasta fines de los años 70 se escribió sobre diversos temas. Este género narrativo ha sido cultivado desde fines del siglo XIX, con múltiples estilos y temáticas. Entonces vemos que desde los años 70 se ha ido escribiendo, se ha ido reconociendo al cuento boliviano. Existen diversos estudios, dice, y ensayos sobre las tendencias cuentísticas.
y está basada en las escuelas literarias. Por ejemplo, se habla de romanticismo, realismo, naturalismo, neorrealismo. Estas palabritas que he mencionado ahorita, romanticismo, realismo, naturalismo, son los nombres que se les da a las escuelas literarias o etapas literarias, ¿ya? Esta clasificación, dice, es útil para recordar las tendencias generales que ha seguido la literatura universal. Por ejemplo, en el romanticismo tenían una tendencia a escribir con ciertas características, como su nombre lo indicaba, romanticismo. Eran más románticos hacia la naturaleza, veían, perdón, veían muchas cosas a través del romance. Ya jóvenes, entonces, en el romanticismo se describía de algunas formas, tenía sus características. En el realismo, lo mismo, naturalismo y neorrealismo. Entonces, cada una de estas etapas tenía sus características y a nivel universal o a nivel mundial se podía escribir, se podía ver cómo los autores tenían las mismas características para escribir. Los cuentos, novelas, incluso poesías, incluso se abarcaba a lo que era la escultura y la pintura también en estas épocas. Sin embargo, dice, cuando se pretende aplicar esta clasificación al cuento boliviano, se corre el peligro de caer en la inexactitud, pues este género no ha tenido escuelas definidas en nuestro país. Otra forma de entenderlo es que en Bolivia dice que no estaba definido como romanticismo o como realismo o naturalismo. ¿Por qué? No había una escuela definida en nuestro país porque todas estas tendencias venían del exterior, venían de Europa y todos esos lugares. Y de esa manera a Bolivia ya llegaban de una manera tardía, se podría decir, o atrasada. Entonces había una mezcla de estas tendencias, ¿ya? En Bolivia, entonces, por la diversidad de enfoques que ha tenido y tiene el cuento boliviano, queremos acercarnos a este género por épocas y no por corrientes literarias. Para este efecto, basaremos nuestra aproximación en el estudio realizado por la analista María Teresa Medeiros y consideraremos los aportes de Augusto Guzmán, Armando Badani y Pedro Simosi, entre otros. Estos son autores bolivianos. Aportes de Augusto Guzmán, dice, ¿no? Armando Badani y Pedro Simosi. Sostenemos entonces que han existido 4 épocas claramente definidas en el cuento boliviano. La época de la tradición, el criolismo, de la guerra del Chaco, la época contemporánea y de fin de siglo. Entonces, en Bolivia se han basado claramente en 4 épocas, que son de la tradición, el criollismo otra, la guerra del Chaco otra, y la época contemporánea de fin de siglo. Son 4. Cada una de ellas vamos a ir explicando. En los cuentos de tradición, se inicia a fines del siglo XIX. Es una época en la que los cuentistas relatan crónicas, leyendas o intrigas basadas en anécdotas históricas. La fuente más pródiga del cuento histórico de tradición fueron las crónicas coloniales reunidas en Historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Azán de Orsúa y Vela. Estos relatos han sido fuente principal, aunque no la única, de los cuentos de esta época. Es decir, ¿de dónde sacaban ideas para poder escribir cuentos? De esta fuente, del cuento histórico, de las tradiciones, ¿no? De la historia de Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Azán de Orsúa. Han sido la fuente principal, dice, ¿no? Pero no la única de los cuentos de esta época.
Las leyendas, creencias y supersticiones reflejan el temperamento religioso de la gente. En esa época era la gente muy religiosa, ¿no? Son cuentos en los que diablos y ángeles, tentaciones, milagros y todo el sistema de fantasía sobrenatural se mezclan con la vida diaria de los personajes. Entonces, para ese entonces, en esas épocas, se creía bastante en lo que eran los castigos de Dios, el diablo, los ángeles, las tentaciones del diablo, los milagros que sucedían, que apariciones de santos, de vírgenes y todo eso. Esas historias se mezclaban con la vida diaria de los personajes. Una de las obras más representativas es descrita por Vicente Quesada, El Santo Cristo de Veracruz. Este relata la leyenda de este crucifijo que apareció al amanecer de un viernes apoyado en contra de la puerta de la iglesia de San Francisco de Potosí, ¿ya? Puede ser un mito, como también puede ser un cuento, ¿no? Y estos son tradicionales, entonces los elementos o los personajes, bueno, los elementos principales de estos cuentos de tradición son los diablos, los ángeles, las tentaciones, los milagros y el sistema de fantasía sobrenatural, ¿ya? Que en esa vida se mezclaban con los personajes que el autor iba creando, porque la misma gente en la realidad veía o había ciertos comentarios sobre apariciones o algunas otras cosas, entonces también en los cuentos se reflejaba eso. Otra etapa es el criollismo. Abarca aproximadamente las primeras décadas de este siglo. Es la narrativa del hombre boliviano interesado en las costumbres e idiosincrasia de su pueblo. Surge en esta época el cuento regionalista que asocia la vida del hombre con su paisaje. El social que reclama los derechos de los desposeídos. En esta tendencia, el paisaje es un factor determinante de la forma de vida y del carácter de la gente. Así, su literatura criolla es también regionalista. En la región del Valle y de la Selva, que son esencialmente agrícolas, la literatura gira sobre la vida de las haciendas. Entonces, las características de esta etapa del criollismo era describir cómo la gente vivía en lo que son las haciendas. Antes, en esas épocas, existían las haciendas en donde precisamente estaban ubicadas en regiones, como por decir, en naturales, regiones en donde se podía sembrar, cosechar y todas esas cosas, ¿no? Se describía en las historias todo esto y cómo la gente vivía, cómo la gente trabajaba, qué características tenía esa gente, entonces todo eso. También hay otra cosa interesante que nos muestra acá, es que en esas historias los personajes reclamaban los derechos de los desposeídos, ¿ya? Como muestran lo que es el trabajo agrícola y todo lo demás, entonces siempre va a haber personas que son las que dominan y personas que son los dominados, ¿no? Un tema importante del criollismo en Bolivia, dice, es la vida de las minas, el paisaje agreste y seco del altiplano y la codicia por el metal templan el carácter del minero. Entonces, en estas historias también se puede ver como personajes a mineros, aparte de que había también personajes agricultores, también se podía ver, o como otros personajes, al minero. El mundo de las minas es de ambiciosos y mezquinos, de inescrupulosos rescatadores de trabajadores enfermos, de sublevaciones sindicales. Se han escrito buenos cuentos mineros en el país, tanto en la época del criollismo como en la contemporánea. Los autores y obras más representativas de esta época son Ricardo James Freire, con su obra Justicia India, Alcides Arguedas, Venganza Aymara,
realismo psicológico, Carlos Medinaceli, la honra y la hacienda, romanticismo costumbrista y Walter Montenegro, la masacre del realismo psicológico. Estos autores tienen esas tendencias de reclamar por el desposeído en todas estas historias, ¿ya? Del criollismo. La guerra del Chaco. Bueno, aquí no vamos a quedar porque se nos está acabando el tiempo. ¿Hasta aquí se me pudo entender, jóvenes señoritas? Sí, profe. Sí, profe, se entendió muy profe. bien. Sí, profe. Sí, profe, sí se entendió.